Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy grabando el último video de la serie de la historia después de Babel. Bueno, luego voy a hacer un video integral, pero este es de los pueblos dravídicos, el haplogrupo H del cromosoma Y. Pueblo camítico, pueblo descendiente de Cam, que en Babel se fue a la India, primero al Valle del Indo, y de ahí se distribuyeron a toda la India, y luego, pues, cuando llegaron los indoeuropeos, los indoarios, fueron expulsados cada vez más hacia el sur. Entonces ocupan el sur de la India, un poco Sri Lanka, y ahí se han establecido, y un poco en el norte de la India, pero muy poco. Vamos a estudiar pues al pueblo tamil, que es un pueblo representativo de los dravídicos. La familia dravídica se dividió en dos, en la septentrional, que se quedó ahí cerca del Valle del Indo, y dio lugar a la familia Brahui, que se dividió en dos dialectos o dos lenguas, que son la Sarawan y la Jablagawan. Es la que quedan, las que quedan, muy pocas quedan de esta subfamilia septentrional. El dravídico propiamente dicho se dividió en tres familias. Nororiental, que es el Kurus y Malton, pequeñísimos pueblos que quedan ahí. La central, que la más importante es la Telugu, y la meridional, que vamos a estudiar la tamil. Las lenguas centrales se dividieron en dos, la Telugu-Kui y la Kolame-Parji. La Kolame-Parji son pequeños pueblos que quedan todavía ahí en el centro de la India. La Telugu-Kui dio lugar al Gondi-Kui y esos a otros pueblos muy pequeños que quedan. La que hablan más es el Telugu, que lo hablan más de 130 millones de personas. Desde el año 1100 existe el Telugu medio, que tiene su escritura propia, y el Telugu moderno a partir del año 1600 después de Cristo, en sus escritos modernos. Como les digo, es una lengua que la hablan cerca de 100 millones de personas. Muy importante la lengua Telugu, sobre todo en el estado de Andhra Pradesh. Por su parte, la lengua tamil es la más importante de la lengua meridional. El tamil se dividió en varias familias, en varias lenguas. Las más importantes son la Malayalam, que está en el sur oeste de la India, y el tamil, que está en el sur este de la India y en Sri Lanka. Esos son los idiomas que tenemos de las familias lingüísticas dravídicas. Los pueblos dravídicos son muy ricos en su historia, en su folclore, en su cultura y en su religión. Tienen una escritura bastante antigua. Han logrado escribir y desarrollar una literatura bastante abundante. Toda la historia de los Vedas. Tienen un folclore increíble con su propia religión. ¿Sí? En la religión hindú tiene mucho que ver con la religión dravídica. Aunque luego fueron conquistados por los indoarios, ellos pues prácticamente fueron los que iniciaron esta religión. Ellos eran fundamentalmente pescadores a la orilla del mar y campesinos y agricultores en la historia de la India. Ellos llegaron a la India, se establecieron ahí y luego fueron expulsados por los indoarios. Los indoarios llegaron y fueron conquistando a los tamiles y a los dravídicos. Tienen una historia arqueológica muy antigua. Desde muy antiguo en la India se ven los establecimientos de los dravídicos, especialmente en lo que se llamó la civilización Harappan, en el valle del río Nilo. Después ellos se fueron hacia la India, y fueron expulsados hacia el sur por los indoarios, como decíamos. La actual instalación de los dravídicos es como vemos en el mapa, y estos son los principales idiomas dravídicos que existen. Aunque es una pequeña porción de la tierra de la humanidad, son muchísimos habitantes. Los tamiles en concreto se encuentran en el sureste de la India y en Sri Lanka. La arquitectura
hindú pues, es bastante impresionante y tuvo influencia en todo el sudeste asiático, en los pueblos birmanos y malayos. Tienen obras arquitectónicas impresionantes, de muchísimo valor estético y simbólico. Y bueno, son un pueblo muy colorido, muy lleno de vida. Los tamiles son pueblos con muchísima productividad, por eso hay tanta población en la India. Y son orgullosos de su historia y sus tradiciones, al mismo tiempo de su misma arquitectura. Es una arquitectura bastante, diríamos en México, churrigueresca o barroca, con una increíble capacidad de cultura. Igual su vestidura son bastante, con el calor que hace allá, pues es bastante fresca, con su arquitectura monumental en varias partes del pueblo tamil de la India, en Sri Lanka y en la India, y construcciones fabulosas a las orillas de los ríos, sus templos sagrados. Vean este templo y estos edificios, cómo están adornados y cómo están llenos de color. De una familia típica tamil, con, en la familia moderna, nos está explicando, y ahora ya estos niños o jóvenes del pueblo tamil en la India. Bueno, estos tienen sus ancestros, por supuesto, en los pueblos tamiles de hace unos principios del siglo XX, y también actualmente viven en sus chozas. El calor que hace ya es impresionante, y aquí eran las vestimentas típicas de los tamiles hasta hace muy poco tiempo, y en algunos lugares todavía lo hay, ¿no? Es importante señalar que es un pueblo con una tradición eh, religiosa importante, donde se combinan varios religiones: el hinduismo, el cristianismo, los musulmanes. Estos son los pueblos tamiles. Actualmente los tamiles se distribuyen en la siguiente forma: principalmente en el sureste de la India y en Sri Lanka, aunque también hay tamiles hasta en la República Malaya o en Borneo, ¿no? Muy pocos. En cuanto a su religión, nosotros tenemos que principalmente son hinduismo, el islam, cristianismo y otras religiones. Esto es lo interesante que tenemos nosotros entre los tamiles. Con la llegada de los europeos se construyeron templos cristianos, ya sea de iglesias protestantes o católicas. La niñez, como toda niñez, es alegre y siempre traviesa. Es igual que en todos los pueblos. Este es el colorido del pueblo tamil, una muestra de lo que es el pueblo del sur de la India, pueblo que ha sido sobre todo de las castas inferiores en la India. Ahora les muestro algunas de las imágenes del sur de la India, de los pueblos dravídicos, especialmente de esta zona de Andhra Pradesh, de los Cholas. Estos pueblos pues, han desarrollado una increíble arquitectura. Aquí está un templo en Madurai. Vean la belleza por dentro, la entrada del templo, la imponente estructura, su arreglo total, todo tipo de adornos, y bueno, sus celebraciones religiosas. Y también los días de fiesta, cómo se adorna todo, cómo hay una carnaval, una fiesta maravillosa en estos pueblos. Tienen sus procesiones y también, bueno, pues es su agricultura intensiva de riego, donde producen el arroz. Tienen sus festivales culturales maravillosos. Ellos tienen siempre el típico tercer ojo, por eso le ponen el ojo de la conciencia, y hacen algo parecido a México como las piñatas. Esto es una pequeña muestra de los paisajes del sur de la India. Su trabajo con los animales, el trabajo con los toros sagrados, cómo juegan con ellos, parecidos a lo que hacen en Portugal y en España, ¿no? En el pueblo vasco.
todo su folclore maravilloso que tienen y todas sus grandes culturas. Con esta muestra me despido de la historia del pueblo tamil, que espero que lo hayan disfrutado, que hayan gustado y que vean que toda la historia coincide. Todo empezó después del diluvio y después de Babel, cuando se dispersaron todos los pueblos. Pues muchas gracias por su atención y esperemos ver siguientes videos. Con esto termino la presentación de los videos. Muchas gracias por su atención. Después de Babel. He recorrido los pueblos semitas, los jafetitas, los camitas. He recorrido desde los hebreos hasta los árabes, hasta ahora los dravídicos. Espero que les haya gustado. Es una serie de videos muy interesantes que lo que trata de demostrar es cómo la historia empezó en el 2900 a.C. Cómo todo es coincidente, todas las familias lingüísticas tienen esta antigüedad y cómo se han ido conformando, algunas mucho más potentes, otras desapareciendo. Muchos idiomas ya desaparecieron, muchas familias han desaparecido y van a seguir desapareciendo idiomas, están en extinción muchísimas. Y los idiomas pues van transformándose y van cambiando, van desarrollando nuevas formas. No es lo mismo el español de hace 5 siglos que el español actual, o el español de Argentina, que el de Cuba, que el de Brasil, que el de Uruguay, que el de México, que el de España, que el de andaluz, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ver que la historia del diluvio universal es una historia real y que ahí empezó la historia. No nos dejemos engañar. Vamos a hacer ciencia, no ideología. Vamos a dejar esas ideas preconcebidas del evolucionismo y del uniformismo en la geología y en la historia. La historia es muy diferente de como nos han contado. Muchas gracias por su atención.